Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Lo estamos esperando al profesor Germán, que se conecta, él quiere decirles algo, 5 minutitos, y después arrancamos conmigo.
Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. Buenas, profe. Buenas Hola, buenas noches. tardes. Buenas noches, Buenas profesor. tardes, buenas noches, ya no sé qué hora es. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Cómo están para el parcial? Y ahí, Nadie responde. ¿Todo bien, profe? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Ahí está el Fal- profesor. ¿Falta subir algo al aula virtual o ya está todo subido? La teoría ya está toda y los Gabriela, ¿ahí casos se me escucha? sí, ahí hola profe. ¿Se me Y los escucha casos ahí? prácticos los terminamos de subir hoy. Ok. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, dame 10 minutos. Hola chicos, ¿cómo les va? Gabriela, espero que estos 10 minutos los pueda utilizar y no se me vaya el internet porque me muero. Ay, Ayer por favor. fue un desastre. Chicos, solo quiero tomarme 10 minutos, les voy a tomar 10 minutos de la clase de Gabriela para... después con Gabriela lo ven, reforzarles un par de conceptos que nos estaba faltando de ver como concepto para llegar a la ganancia neta. Se desconectó. A ver, esperemos unos minutos. Hasta que vuelva el profe. Creo que Rocío, vos me habías preguntado si ya estaba todo subido al campus. Toda la teoría ya está y la práctica tienen subidos 2 casos eh, integrales. Hoy vamos a hacer uno conmigo, que es muy parecido a cómo son los exámenes, como es el parcial. Y después les voy a subir 3 más mañana para que practiquen ustedes y para que puedan consultar en las clases de consulta de la semana que viene. Está por si tienen alguna duda. Igual Hoy vamos a hacer uno, vamos a hacer hoy uno, vamos a hacer el caso 7 hoy, el caso integral 7. El 6 queda para ustedes, que en realidad el 6 es el mismo que ya hicimos la clase pasada, pero le faltaban las deducciones personales nada más. Entonces prefería ese dejarlo para que ustedes lo hagan solitos. Ya les subo la solución también para que lo controlen porque es cortito. Y hoy vamos a hacer uno integral, como muy parecido a los que se toman en los exámenes. El martes que viene vamos a hacer otro, vamos a practicar con otro, y ustedes van a tener 2 más, como les digo, para que hagan ustedes y después puedan consultar en la clase de consulta. ¿Sí? Así van a tener bastante práctica. Esto que vamos a hacer hoy es muy parecido a cómo es el examen. ¿Sí? Van a ver que integra todo, o sea, si bien es práctico, una liquidación práctica del impuesto, para poder hacerlo tenés que saber todo, toda la teoría, los conceptos, definir si la ganancia está grabada o no, de qué categoría es, qué criterio de imputación se usa, si está exento o no, cuáles son las deducciones aplicables, las generales, las personales. Entonces, bueno, es la idea que hoy podamos hacerlo completo en la clase para que ustedes más o menos vayan con un pantallazo de cómo sería y se pongan a practicar. ¿Sí? Eso va a ser la clase de hoy. bien, profe, gracias. No, por nada. Bueno, ¿y cómo la llevan? A ver, ¿ahora ya le están dando bola a esta materia o todavía no? Que la otra vez estaban estudiando otra cosa. yo ya me desocupé un poco con el poquito. Yo mañana lo vengo a estudiar bien. Ok. Bueno, ya está medio sobre la hora, pero lo bueno de esto es que ustedes tienen bastante claro el material. O sea, no es mucho, está bastante claro. Entonces, si estudian eso y después ya saben que el tema de deducciones pueden tenerlas a mano, a los importes, o sea, no pretendemos que lo sepan de memoria,
con eso ya tranquilamente pueden hacer los ejercicios prácticos. Bueno, ahí el profesor me está escribiendo y me dice que comience yo directamente, así que bueno, vamos a arrancar porque hoy la clase va a ser completa y espero Profe, que la aprovechemos. Sí, una Laureano. pregunta que justo decía usted, ¿se puede tener algo a mano de los apuntes o cosas así? Sí, tema de deducciones. Esperame un segundo que me está llamando el profesor, por favor. Bien, perdón, ahí me llamó el profesor. Vamos a hacer lo siguiente, voy a arrancar yo con la clase y él se va a tratar de conectar sobre el final, cuando yo termine. Pasa que él quiere decirles algo con respecto al examen, calculo, entonces me va pidiendo que yo arranque y él va a tratar de resolver sus problemas de internet, se conecta al final, ¿estamos? Laureano, me estabas preguntando algo, disculpa. Sí, profe, era sobre qué era lo que se podía tener en el parcial. Ah, bárbaro, bien. Mira, si vos ya arrancaste con el tema del estudio, ¿sí? Vas a ver que cuando llegues a la parte de deducciones, ¿sí? Las deducciones son montos que se establecen a través de la ley y que son montos que van cambiando todos los años. Entonces se van actualizando. Entonces nosotros no pretendemos, obviamente, que lo sepas de memoria porque van cambiando y porque en la práctica, en realidad nosotros siempre lo tenemos a mano y lo consultamos para saber cuánto es lo que se deduce. Entonces eso es lo que puedes tener a mano para ir consultando, ¿está? Pero obviamente que el concepto lo tenés que saber, o sea, tenés que saber cuál es una deducción general, cuál es personal, cómo se aplican, cuándo van completas, cuándo se pueden proporcionar, o sea, eso lo tenés que estudiar, ¿está? Lo que no te pido que te sepas de memoria es que el mínimo no imponible es 167.700 y pico, ¿está? Eso es. Bien, profe, muchas gracias. Profe, nada. ¿ustedes nos lo dan o nosotros lo tenemos que tener? No, lo puedes tener. En Ah, realidad lo buenísimo. tenés que tener. Ah, ¿Sí? muchas Bueno, gracias. vamos a arrancar entonces, por nada, vamos a arrancar a ver que hoy, como les dije, tenemos una clase medio larguita. En realidad el caso es bastante completo, que me gustaría que lo aprovechemos bien, ¿sí? Y les voy a pedir que ustedes, cualquier cosa, me vayan preguntando, ¿está? Este es el caso número 7, ¿sí? Que está colgado ahí en el campus, ya lo colgué hoy a la citita, caso número 7 y es con el que vamos a trabajar. Para arrancar, como a mí siempre me gusta hacer, es un pequeño resumencito para que veamos dónde estamos parados, ¿sí? en relación a la teoría. Nosotros ya hemos visto cómo se determinan las ganancias de cada categoría. Acordate que con eso hemos comenzado, definiendo cuándo una ganancia está grabada, cuándo no, a qué categoría pertenece. En la clase pasada han visto conmigo cuáles son las deducciones generales, ¿te acordás? Esas que habían como dos grupitos, las deducciones que tenían límite, las deducciones que no, ¿sí? Las que estaban topeadas. Y por diferencia entre estas ganancias y las deducciones generales surgía la ganancia neta del ejercicio. Habían un grupito de esas deducciones generales, ¿te acordás que teníamos que esperar a calcular el subtotal de ganancia neta por el tema de los límites para poder calcularla correctamente? ¿Sí? Eso está en la parte práctica. Y a esa ganancia neta le vamos a restar las deducciones personales, que es el tema de la clase de hoy. En realidad ayer el profe dio la teoría, no sé si han podido ver los videos que los colgué anoche, respecto a deducciones personales. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, mejor si los han visto, ¿sí? Porque ahora les va a resultar un poquito más fácil la clase. Y por diferencia entre esa ganancia neta y las deducciones personales surge la ganancia neta sujeta a impuesto, que vamos a ver cómo se calcula ese impuesto aplicando una pequeña tablita del artículo 94. ¿Está? Hasta ahí es a donde quiero llegar en la clase de hoy. Y como siempre les preparo yo, les armé un pequeño resumen de lo que son las deducciones personales, ¿está? Esto que yo te presento aquí es lo que vos podés tener a mano en el examen, ¿está? ¿Cuáles son y los montos?
Fíjate que están todas definidas en el artículo 30 y como te digo, este es un artículo que todos los años va cambiando. Rápidamente lo voy a explicar porque no tengo mucho tiempo de detenerme en este tema. Esto ya lo explicó el profe en la clase de ayer con mucho detalle, ¿sí? Pero vamos a ver que esas deducciones personales se las pueden computar las personas físicas cuando están liquidando su impuesto a las ganancias y se tiene que cumplir un requisito fundamental para que esas deducciones personales me las pueda tomar. Y es que tengo que ser residente del país. ¿Qué se considera residente para el impuesto a las ganancias y para poder computar estas deducciones? Que haya estado en el país durante el periodo fiscal que se liquida por lo menos 6 meses. ¿Está? Si estuve 5 meses solamente residiendo en Argentina, por ejemplo, no me voy a poder computar ninguna de estas deducciones personales. ¿Está? Ahora, se dividen en 3 grandes grupos. Fíjate, el artículo 30 tiene el inciso A, B y C. En el inciso A es una deducción personal que se pueden computar absolutamente todas las personas que cumplan con este requisito que te estoy contando, que es ser residente del país. Ese mínimo no imponible para el periodo fiscal 2021 va a ser de un importe de 167.678 pesos con 40. ¿Está? Ya vamos a ver cómo se usa en la liquidación, pero me interesa que vayas entendiendo los conceptos por ahora. Segunda deducción personal. Segunda categoría de deducciones personales son las tan conocidas cargas de familia. ¿Qué se considera carga de familia? Fíjate que va a ser el cónyuge o también ahora la ley ha agregado una nueva modificación, ¿sí? El cónyuge o el conviviente, ¿sí? Siempre y cuando se acredite convivencia, siempre y cuando ese cónyuge no tenga ingresos en el año que superen a este mínimo no imponible. Es decir, que no tenga ingresos mayores a los 167.000 y pico. ¿Está? Si cumplís con esa condición, es decir, tenés un esposo o una esposa que no tiene esos ingresos, entonces lo vas a poder deducir como una carga de familia por un importe de 156.320,63. ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Chicos? Sí, sí. Sí, Voy un poco Profe. rápido, Sí, pero profesora. porque es teoría y solamente quiero refrescar para empezar con el ejercicio práctico. ¿Bien? ¿Qué más podés deducir? La ley te da la posibilidad de deducir a tu hijo, hija, hijastro, hijastra, siempre y cuando sea menor a 18 años y, por supuesto, no tenga ingresos que superen el mínimo no imponible en el año. En este caso, ¿cuánto es lo que vas a poder deducirte del impuesto por tener un hijo menor de 18 años? El importe anual es de 78.833,08 pesos. ¿Bien? ¿Qué pasa si ese hijo está incapacitado? En ese caso, esta deducción se duplica y pasa de ser de 78.800 a 157.666,67. ¿Está? Estas van a ser las 3 deducciones personales que te podés tomar para liquidar tu impuesto a las ganancias. Ahora va un dato muy importante, anótalo, ¿sí? Es muy importante que haya quedado claro, es que estas cargas de familia se pueden prorratear, en realidad se deben prorratear. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si vos tuviste un hijo a mitad de año, ese hijo no fue una carga de familia todo el año, sino que solamente fue una carga de familia durante 6 meses. Entonces, este importe, que es un importe anual, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a proporcionar y calcular solamente el valor correspondiente a esos 6 meses que ese hijo fue una carga de familia. ¿Se entiende? Ya lo vamos a hacer ahora en el ejercicio práctico, pero es muy importante que tengas en mente que las cargas de familia sí se pueden prorratear. ¿Está? Y es lo más lógico, porque obviamente se deducen solamente por el periodo en que ese sujeto fue tu carga de familia. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Profe, ahí en el caso de los hijos, ¿es 78.000 por cada hijo o sin importar cuántos hijos tenga, lo máximo es 78.000? Muy buena pregunta, Facundo. Por cada hijo menor a 18 años puedes tomarte esa deducción. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, por nada.
Muy bien, es más, en el aplicativo, cuando vos lo vas completando en la FIP, te pide nombre, apellido, quill de tu hijo, y ahí automáticamente cruzan los datos con ANSES, verifican que ese hijo sea menor de 18 años y te permite deducirlo. Profesora, Sí, con respecto al mismo tema de los hijos, algo me acuerdo del profesor que dijo que era un 50% en caso que esté a cargo los dos padres, digamos. ¿Es así? ¿O es un vale, para 100%? Gastón, en ese caso, hagamos de cuenta que vos estás casado, ¿sí? Y tienen un hijo, vos y tu pareja tienen un hijo. Entonces, vos podés deducirte, tomar el 50% de la deducción y tu pareja el otro 50%, ¿está? Porque los dos son padres del mismo niño y tienen el mismo nivel de consanguinidad con él. Entonces, pueden dividirse esos 78 a la mitad y computar cada uno la mitad. Ah, bien. ¿Entiendes? ¿Eso solo en el caso que estén casados? O sean convivientes. O sean Y Y acuérdate si que los dos pueden es un nuevo agregado de la ley. Bien, profe, gracias. ¿Bien? De nada. ¿Alguien ha Profe, levantado? Ah, está. ¿qué pasa con los hijos Sí. mayores de 18 pero que estudian? ¿Se los puede descontar también? No. Fíjate que la ley dice que solamente tienen que ser menores a 18 años. ¿Bien? Bien. Solamente menores de 18 años. Profe, y que entonces no un tengan hijo ingresos que superen el incapacitado mínimo es hasta mayores de 18, ¿verdad? O sea, no tiene límite de edad, ¿o sí? Exacto. Buena aclaración, Melanie. Los hijos incapacitados no tienen esa condición de la edad. Es sin límite de edad. Bien, buena la aclaración. Muy bien. Bueno, y vamos a lo último, ¿sí? Rapidito, porque esto no tengo intención de darles teoría, simplemente un repaso rápido para arrancar con la práctica. ¿Qué pasa con la deducción especial? Van a ver que el apartado C del artículo 30, ¿sí? Tiene varios párrafos. En primer lugar, ¿sí? Habla de una deducción especial para los autónomos, ¿sí? Es decir, los que ejercen la profesión liberal o quienes sean titulares de una empresa unipersonal o socios de una sociedad de hecho. En ese caso, estos sujetos pueden deducir una deducción especial de 335.356,79 pesos. Pero hay una condición especial para los autónomos. La condición es de que ellos tengan pagados los aportes como autónomos, ¿sí? Del año. ¿Bien? Entonces, si estamos liquidando el periodo fiscal 2021, tienen que tener pagados los 12 aportes del año 2021. ¿Cuándo vencen estos aportes? Vencen en el año siguiente. ¿Está? Entonces, vamos a verificar de que esté pagado, ¿sí? Recuerda que siempre el impuesto a las ganancias se liquida aproximadamente en junio del año siguiente. Es decir, vamos a estar liquidándolo en junio del 2022 al periodo fiscal 2021. Entonces, que hasta junio, fecha en la que vence el impuesto, vos tengas pagadas estas contribuciones como autor, ¿está? Para poder tomarte esta deducción especial. Ahora, la ley ha agregado también otra deducción, ¿sí? Para los nuevos profesionales. Les da un beneficio a quienes sean nuevos profesionales de aumentarle esta deducción a 419.196,02. Lean ustedes después en la guía a quienes se consideran nuevos profesionales. ¿Bien? Y por último, los empleados en relación de dependencia tienen un beneficio aún mayor, tienen una deducción mucho mayor, que son 804.856 pesos con 34 como deducción especial. No me quiero detener mucho en esto porque ahora lo vamos a aplicar en la práctica, van a ver cómo funciona esto de la deducción especial, pero lo más importante que te tenés que quedar de esto es que esta deducción, primero no se prorratea, o sea, siempre va por el total, ¿sí? Siempre va a ir o este valor, y la otra condición es de que nunca puede generar un quebranto. ¿Qué es eso de quebranto? Vas a ver cuando hagamos la liquidación, que vamos a ir calculando ganancia menos deducciones hasta que lleguemos a lo que se llama ganancia neta. A esa ganancia neta le vamos a restar las deducciones personales. Esas deducciones personales, donde están incluidos estos tres incisos, el A, el B y el C, nunca pueden superar a tu ganancia neta. Porque si son mayores, es decir, si se resta un número mayor de lo que tenés como ganancia, si se deduce un número mayor de lo que tenés como ganancia, te daría algo negativo. Eso en impuestos se llama quebranto, ¿está? Entonces vas a ver que las deducciones especiales se van a computar hasta un valor tal
que como máximo te puede dar que tu ganancia imponible sea 0, pero nunca negativo. ¿Está? Ya lo vamos a ver en la práctica cómo funciona, pero por ahora anda quedándote con esta idea. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Así arrancamos con el caso. Gabriela, ¿estás escuchando ahí? Ah, hola, profe. No sé si se me ve, pero ¿se me escucha? Yo no te Sí, veo. profe. A ver. Sí, sí, se lo ve, profe. Pues, Y Compartiendo se la lo ve y se lo pantalla. escucha. Bueno, Sí. Ahí yo está. ya no veo nada porque ya directamente este año me termino de volver loco con la informática. Chicos, aprovecho, te acabo de escuchar, Gabriela, está perfecto todas las aclaraciones que le hiciste. De las deducciones personales, hay una sola cosa que les quiero hacer hincapié, que es, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran con un sujeto que tiene ingresos en relación de dependencia y que por lo tanto tienen derecho a una deducción especial que es mayor, pero a su vez también tiene ingresos como, por ejemplo, profesional independiente, que tienen derecho a otra deducción especial menor con la condición que les acaba recién de decir Gabriela de tener abonado los importes como trabajador autónomo de ese periodo fiscal. Ustedes cuando se encuentren con un sujeto que tiene derecho a dos deducciones especiales diferentes porque tiene dos tipos de ingresos diferentes, uno con derecho a una deducción especial en relación de dependencia y a su vez tienen derecho a otra deducción especial por ser trabajador independiente, en ese caso, y solo en ese caso, no se suman ambas deducciones especiales. Se toma solo una de las dos y la que se toma es la mayor y la mayor es la de la relación de dependencia. Y como la relación de dependencia no tiene condición, porque ya sabemos que se pagó los aportes jubilatorios sí o sí a través del empleador, no me importa en ese caso analizar si los aportes como trabajadores independientes se cumplieron, se pagaron o no se pagaron antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. ¿Ok? Listo. Sí, profe. Esa es la única aclaración. Y la otra, simplemente lo saco un segundito para que comience con el práctico y que tiene que ver, para que nos pongamos de acuerdo, qué es lo único que necesito que vean de exenciones. Porque creo que ayer no quedó claro, o con todas las idas y vueltas que yo tuve, es lo siguiente. El inciso X no se los voy a tomar, porque ¿se acuerdan que había quedado pendiente el inciso X para analizar? Porque el inciso X del artículo 26 de la ley tenía un primer párrafo vinculado con las horas extras. De todas maneras, eso ayer o en el video yo se los expliqué. De todas maneras, no lo vamos a ver ni en los prácticos, ni se los voy a tomar. Y hay un segundo párrafo que se agregó ahora hace muy poco con la última modificación de la ley, que también tiene que ver con una exención en concepto de bonos de productividad, etcétera, etcétera, que es también complejo y no lo vamos a ver. Solo de la última reforma, solo quiero que conozcan o que sepan por lo menos, porque en los prácticos tampoco lo vamos a ver, el inciso Z que se acaba de incorporar al artículo 26, porque eso tiene vinculación con lo que están viendo ahora. Al final de la guía de deducciones personales, después de donde está la tabla del artículo 94, tienen
a continuación una serie de puntos donde están las modificaciones a la ley 27617, a la ley de ganancias introducida por la ley 27617 de fecha 8 de abril, donde tienen unos puntos que están como punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Bueno, para no hacernos mayores problemas, solo quiero que como por lo menos conozcan el punto 1. Y el punto 1 es el que modifica justamente toda esta parte que van a ver, están viendo con Gabriela, de las deducciones personales del inciso A, B y C, de tal manera que lo único que ha hecho la ley en esta última modificación, que está puesta como punto 1, que es el único punto que quiero que lo sepan, es decir, que los sueldos brutos hasta 150.000 pesos no van a pagar impuesto a las ganancias, aunque la sumatoria del inciso A, B y C sea menor a esa cifra. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley los va a compensar este inciso A, B y C de la forma en que Gabriela les acaba de explicar, con una suma adicional de tal forma que sí o sí se llegue a completar los 150.000 pesos de remuneración bruta, de tal manera que todos los sueldos brutos de hasta 150.000 pesos no pagan impuesto a las ganancias. Eso es lo único que por lo menos quiero que sepan de esta modificación reciente de hace un mes. El punto 1. Y sí el inciso Z del artículo 26, porque tiene directa relación con esto que les acabo de decir. Así como el punto 1 que les acabo de mencionar me está diciendo que todos los sueldos brutos mensuales, toda remuneración bruta mensual de un trabajador en relación de dependencia que no supere los 150.000 pesos no va a pagar el impuesto, porque de alguna manera, ¿qué es lo que se va a hacer? A las deducciones personales del A, B y C se le va a sumar la cifra que sea necesario sumar para llegar a los 150.000 y que la base imponible sea cero. ¿Se entiende eso? De tal manera que toda remuneración bruta mensual que no supere los 150.000 no paga. Aunque me dé una ganancia neta porque la sumatoria de las deducciones generales y personales no llegue a cubrirme los 150.000, voy a cubrir la diferencia restante aumentando en concepto de deducciones personales la cifra que haya que adicionar de tal manera que yo llegue a cubrir los 150.000 brutos y dejar la ganancia neta imponible en cero y por lo tanto no tributan. Y el inciso Z del artículo 26 que se acaba de incorporar, que es lo único que quiero que sepan, es que también en ese inciso Z se exceptúa al sueldo anual complementario, es decir, al aguinaldo. Se exime al aguinaldo de todos aquellos sujetos cuya remuneración bruta de conformidad al punto 1 no superen los 150.000 pesos. En conclusión y en definitiva, todo trabajador en relación de dependencia que tenga una remuneración bruta de hasta 150.000 pesos no va a tributar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se va a compensar para llegar a esa ganancia neta imponible a cero? Aumentando el monto de las deducciones personales que Gabriela acaba de explicarle las tres, la sumatoria del inciso A, B y C del 30. Se le va a adicionar un monto tal que a los 150.000 se deje de esta manera la ganancia neta imponible en cero. Y del mismo modo,
artículo 26, a través de la incorporación del inciso Z, me está diciendo que se exime del impuesto a las ganancias el aguinaldo de todos esos trabajadores cuya remuneración bruta no superen los 150.000 pesos. De tal manera que no va a pagar ni por el sueldo bruto mensual, ni por los 2 SAC que todo trabajador cobra a mitad de año y a fin de año. SAC del impuesto a las ganancias por aplicación del 26Z, siempre que el sueldo bruto no sea superior a 150.000 pesos. Y por otro lado, por este punto 1, que lo tienen como punto 1 en la guía, ese sueldo bruto que no supera los 150.000 pesos tampoco va a tributar el impuesto, porque se le va a adicionar en concepto de deducción personal a esa sumatoria que ustedes habrán determinado conforme a la ley del 30 A, B más C, un monto tal que llegue a cubrir los 150.000 para dejar la ganancia neta imponible igual a 0. Eso es lo único que quiero que sepan. ¿Se entiende esto? O sea, que en materia de exenciones, olvídense del X, lo habíamos dejado pendiente, que de todas maneras ya se lo expliqué, es de diferencia de horas extras. Solo quiero que tengan en cuenta el Z, porque el Z tiene relación con este punto 1 de los 150.000 pesos de remuneración bruta. De tal manera que cuando ustedes se encuentren con un empleado en relación de dependencia, es muy fácil hoy por hoy preguntarle para saber cuál es su situación frente al impuesto. Si tiene una remuneración bruta por arriba o por debajo de los 150.000 pesos. Si tiene una remuneración bruta, sueldo bruto más todos los conceptos brutos que integran el sueldo, de hasta 150.000 pesos, ustedes ya están en condiciones de saber y de responder que ese empleado en relación de dependencia no va a tributar el impuesto. Esa es la modificación importante desde hace 2 meses. Con lo cual, les reitero, en materia de exenciones, olvídense del X, quedará como una cuestión cultural, por así decirles, porque no lo van a ver en los prácticos, no se los voy a tomar. El Z tampoco lo van a ver en los prácticos porque es algo muy reciente, porque en realidad la idea es que, no es que ustedes, o sea, la idea es que sí sepan que esta modificación a todos los sueldos inferiores a 150.000 pesos se los exceptuó de alguna manera del impuesto a las ganancias, tanto a la remuneración bruta como al aguinaldo por aplicación del 26Z. Eso es lo único que quiero que sepan de la nueva ley que nos había quedado pendiente. Y también, y por último, y con esto termino, escúchenme, el punto 2, olvídense, el punto 3, olvídense, y el punto 4, que es el último que está en la guía dentro de las modificaciones de esta reciente reforma de hace 2 meses, solo también quiero que lo lean, solo para que tengan por una cuestión, por lo menos que lo sepan, que tiene que ver con una ley que en realidad es del 30 de septiembre del 2021, es decir, del año pasado. Esa ley que ahora también mediante se ha vuelto a prorrogar hasta, se volvió a prorrogar hasta el 30 de septiembre, perdón, del 2021, esta es una ley del año pasado, se vuelve a prorrogar hasta el 2021 y tiene que ver con todo lo que cobra el personal de salud vinculado con el tema COVID. Fue un beneficio que se le dio el año pasado y que este año, obviamente, como la pandemia continúa, se lo siguen otorgando. Todo lo que sea personal de salud únicamente y que cobre en concepto de guardias obligatorias, horas extras, cualquier otro concepto que en el recibo de sueldo esté vinculado con la palabra COVID, no se tiene que tener en cuenta para
todo ese sector del personal de la salud a los fines del cálculo de la retención del impuesto. Eso solo quiero que lo sepan porque lo van a escuchar o porque seguramente lo han escuchado o porque era algo que evidentemente los médicos, todo el personal, todo lo vinculado a la salud lo pidió con lógica. ¿Por qué? Porque, o sea, la pandemia exige quizás de que los profesionales tengan que hacer horas extras, guardias extras. Entonces, todo eso extra que tiene que ver con que en el recibo de sueldo va a estar individualizado como horas extra, COVID, póngale, no sé cómo lo identificarán a nivel de lo que es CIPROSA en el sistema público, pero todo, en definitiva, todo lo que el personal de salud en toda su rama cobre y que esté vinculado con el COVID, no se los va a tener, son conceptos que no se van a tener en cuenta para el cálculo de la retención del impuesto. Eso es lo que dice el punto 4. Olvídense de las jubilaciones y pensiones, que también ya se los dije ayer cuando les grabé la clase, pero no lo vamos a tomar. O sea, en concreto, solo necesito que sepan el punto 1 de la modificación de la ley, que son toda remuneración bruta inferior a 150.000 pesos no paga impuesto, y esto también está vinculado con el 26Z, que se incorpora ahora, es el inciso Z, en la cual también se exime el aguinaldo que perciban esos trabajadores cuya remuneración bruta no superan los 150.000 pesos. ¿Se entendió? Esa era la única aclaración que quería hacerles. ¿Se me escuchó y se entendió, Gabriela? Sí, sí, se escuchó, profe. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, entonces. Gaby. No sé si Gaby no me escucha. Gabriela. ¿O será que Gabriela tiene que silenciar su teléfono para... Perdón. Ahí está. No encontraba para desactivar. Bueno, Listo. Sí, se ya escuchó está. perfecto, profe. Bueno, esas son todas las aclaraciones que yo quería hacerle, porque yo te estuve escuchando, todo lo que es deducciones personales ya se los explicaste muy bien, y en todo caso, ya les hice la aclaración de qué pasa cuando tienen ingresos en relación de dependencia y en forma independiente, y sí hacerle hincapié, eso sí te lo pido, que sepan diferenciar muy bien cuando están en el 30C, apartado 1, profesionales o actividades independientes, que no confundan el pago del importe de autónomo del periodo fiscal como condición, porque el aporte de autónomo es mensual, se paga todos los meses del año. Es decir, si yo estoy liquidando periodo fiscal, por ejemplo, 2020, la condición es que el aporte de enero, febrero, marzo, de todos los 12 meses del 2020, los tenga pagado hasta el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. El aporte que se paga como trabajador autónomo para la jubilación tiene vencimiento mensual, se vence todos los meses. Entonces, no interesa si alguien no pagó durante todo el año, siempre y cuando esos 12 meses los abone íntegramente antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Esa es la condición. Un mes que no esté abonado de los 12 meses, ya no puedes computarte la deducción especial. Pero que eso es condición para la deducción especial. Y que eso no tiene nada que ver con la deducción del aporte como trabajador autónomo que a esa persona le corresponde efectuar como deducción general. ¿Ok? Perfecto. Sí. Bueno, listo. Te dejo, Gaby.
Bueno, Los dejo, gracias, chicos, profe. y nos Un veremos el placer. miércoles. Chao, chao. Nos vemos. Buena clase. Gracias. Chao, chao. Ahí está. A ver. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Bueno, Sí, voy a profe. volver a compartir. Ahí está. Bien. Bueno, habíamos quedado aquí por arrancar el caso práctico. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Chicos, Sí, están? se ve bien. Bien. Bueno, estaba viendo un poco la hora. Este caso es bastante largo. Yo la verdad que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener clase hoy conmigo y el martes. Entonces, prefiero que lo hagamos despacio, por más que no lo terminemos al caso, pero me van preguntando, se van sacando las dudas, no hay problema. Y para el martes lo terminamos y además voy a preparar otro caso cortito para que lo podamos hacer el martes, empezar y terminar. ¿Les parece bien? Así aprovechemos la clase. Si lo terminamos este, buenísimo, pero voy a ir despacio porque, digamos, este ejercicio, es en realidad, incluso fue un examen de un año anterior, entonces es clave que entiendan cómo hacerlo. ¿Bien? Bueno, el trabajo práctico consiste en lo siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es liquidar el impuesto a las ganancias de una persona humana. Y con esto vamos a hacer un resumen, vamos a integrar todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que va en este primer parcial. Fíjate que vamos a liquidar ganancias de personas humanas, no de sociedades, ¿sí? Porque el método es completamente diferente. Vamos a tener en cuenta todos los conceptos que hemos aprendido, cuándo una ganancia está grabada, cuándo no, es decir, si cumple con la teoría de la fuente. Después de eso voy a preguntarme si está exenta, entonces necesito que estés canchero con las exenciones también, que sepas ubicarla en la categoría de ganancia a la que pertenece, que sepas si esa ganancia, cuál es el criterio de imputación según la categoría, ¿sí? Y por último, que me sepas cuáles son las deducciones generales y cuáles son las personales, no los montos, porque como te decía, los puedes tener a mano, para poder finalmente liquidar el impuesto. ¿Está? Entonces, el caso empieza así, dice: determine el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2021 del señor Jorge López, licenciado en Administración de Empresas, residente en el país, en base a la siguiente información. Personas a su cargo: la esposa, que es ama de casa y no tiene ingresos, y un solo hijo que nació el 10 de agosto del 2021. Entonces, ¿qué te recomiendo? Yo siempre recomiendo que para venir a la clase tengas impreso, en la medida de lo posible, el temario, y vayas haciendo anotaciones. Entonces, y esto también te lo recomiendo en el parcial, porque damos mucha información y siempre está muy mezclada. Entonces, lo que vos tenés que saber es para qué te sirve cada dato. Y por ahí también te tiramos muchos datos que no sirven. Entonces, que vos lo tengas claro para poder descartar todo lo que está de más, ¿tá? Y que está solo para confundir. Entonces, fíjate que acá me sirve saber que este señor es residente del país, ¿sí? Porque va a tributar por qué criterio, o por qué bienes, o perdón, por qué ganancias. Primera, Si es segunda y residente cuarta. en el país. Ajá, pero si es residente en el país, ¿te acordás por qué ganancia tributaba? Por la mundial. Por la Mundial. renta mundial. Exacto, muy bien, Rocío. O sea, por las ganancias que obtenga tanto en el país como en el extranjero. Si vos solito a medida que lees tenés que ir como en tu cabeza razonando lo que hemos estudiado ya en la teoría. Después, si te digo que tiene personas a su cargo y te digo que tiene a su cargo la esposa y el hijo, ¿eso con qué concepto que ya hemos estudiado lo puedes relacionar? ¿Para qué me va a servir? Deducciones personales. Bárbaro, entonces vas sacando flechita y anota deducciones personales, ¿está? ¿Para qué? Te recomiendo que lo hagas así, porque después te va a servir mucho más fácil para hacer el ejercicio y que no se te pase ningún dato. Bien, punto número 1. Es empleado en relación de dependencia. El resumen de los ingresos percibidos como sueldos durante el año 2021 es el siguiente. ¿Está? Y fíjate que acá tenemos un pequeño detalle donde están los sueldos brutos que percibió el señor Jorge López durante el periodo fiscal 2021, el SAC, me imagino que saben qué es el SAC, el sueldo anual complementario o aguinaldo, ¿sí?
Recordad que se cobra 2 aguinaldos en el año, ¿sí? Entonces el primero y el segundo SAC. Sobre eso, obviamente, hubo retenciones para jubilación y para obra social, porque es un empleado en relación de dependencia y es el propio empleador el que le hace estas retenciones, dando un sueldo neto de 1.900.600. Además, este señor ha cobrado una asignación familiar, en este caso el salario familiar, por lo tanto tuvo ingresos netos por 1.982.725. Además, se le informa que el impuesto a las ganancias retenido por el empleador durante el año 2021, que consta en sus recibos de haberes, ascendió a 40.500 pesos. Por lo tanto, en realidad, el total neto cobrado durante el año por su relación de dependencia fue de 1.942.225. Que si te fijas de dónde sale este importe, va a salir de la diferencia entre el 1.982.725 y los 40.500. Acá voy a parar y te voy a hacer una pequeña aclaración. Los empleados en relación de dependencia, ¿sí? En realidad su empleador está designado por el fisco como agente de retención. Entonces, cada vez que le va pagando el sueldo a su empleado en relación de dependencia, y si es que el empleado cumple con los requisitos, es decir, cobra una remuneración bruta mensual mayor a los 150.000 que recién contaba el profesor, ¿sí? Porque ahora esa es la base, ¿sí? Para que te empiecen a retener, si no estarías exento, ¿sí? Te empieza a retener ganancias. Entonces, cuando vos lees tu recibo de sueldo, dice, obviamente, tu sueldo, las retenciones de jubilación, obra social, sindicato, o lo que sea, lo que aportes. Y abajo vas a ver que dice retención de impuesto a las ganancias, y tu empleador te retiene un poquito de impuesto a las ganancias todos los meses. Esos son los 40.500 que ya le retuvo el empleador al señor Jorge. Está durante el periodo fiscal 2021. De la sumatoria de todas las retenciones de su recibo de sueldo de todos los meses, a fin de año tiene retenido un total de 40.500 pesos de impuesto a las ganancias, que ya vamos a ver cómo juega en la liquidación. Entonces, marcalo, ¿sí? Marcalo a los 40.500, saca una flechita y pone retención, ¿sí? Ya vas a ver cómo va eso en la liquidación al final. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar o cómo te recomiendo que vayamos viendo cada punto? Fíjate que aquí estamos en el punto número 1. Y estamos viendo que es un empleado en relación de dependencia. Entonces, lo primero que tenés que hacer es pensar si esto genera una ganancia agravada o no y a qué categoría pertenece. Y ahora los voy a escuchar a ustedes. ¿Los sueldos percibidos como empleados en relación de dependencia son ganancia agravada? Sí, de la 4ª categoría. Muy bien. Artículo 82, inciso B. Y ahora, a ver, Héctor, ya que sos vos el que me está hablando, ¿qué de todos estos conceptos lo tendría en cuenta como ganancia agravada? ¿Los sueldos brutos van? El sueldo bruto va porque la sumatoria de los 150.000 es menor a los 2 millones. Y esa era una pregunta que le iba a hacer al profesor. Entiendo que si es mayor a los 150.000 mensuales, el SAC también va. Perfecto. Excelente tu razonamiento, Héctor. Fíjate que estos 2.040.000, si vos los dividís en 12, que me imagino que es el cálculo que vos has hecho, te da que mensualmente este hombre cobra un importe por encima de los 150.000 brutos. Entonces ya estás sabiendo que no está exento. Perfecto. Además, ¿cómo más te das cuenta que no está exento? Porque tiene retenciones hechas por su empleador. Entonces, claramente no está exento del impuesto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, los sueldos brutos van como ganancia agravada de la 4ª. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? A ver. Profe, ahí hacen, profe, Sí, Rocío. ahí hacemos siempre el razonamiento ese del sueldo bruto, lo dividimos en 2 y vemos, lo comparamos y lo relacionamos con el SAC. Sería como el procedimiento siempre, ¿verdad? Exacto, Rocío. Para ver Bien. que esté por encima de los 150.000. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Aparte de los sueldos brutos. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto aquí hay que se pueda considerar una ganancia agravada? Bueno, además del aguinaldo. Sueldo bruto, Bien. aguinaldo. Bien, bien, Héctor. El aguinaldo, los 170.000, también son una ganancia agravada de la 4ª, ¿sí? Porque obviamente lo cobras porque estás trabajando en relación de dependencias. ¿Y qué más?
¿Retención jubilatoria? Las retenciones, fíjate que en realidad son las que te retiene tu empleador para ingresarlo a la AFIP en concepto de jubilación, o para ingresarlo a la obra social en concepto de tu obra social. Esos no son ganancias para vos, al contrario, te están restando. ¿Qué El otra ¿El ganancia salario, para- profe? Pero creo que está Bien. exento, ¿puede ser? Bien, el salario familiar. ¿Alguien me ha dicho Está por ahí el exento. salario familiar? Bien, ¿Pero está Rocío, está exento? exento. Excelente, está exento, bárbaro, muy bien, me han estudiado las exenciones. También es una ganancia grabada, pero por una ley especial está exento. Bien, ese razonamiento que acabamos de hacer juntos, sí o sí lo tenés que hacer, ¿está? ¿Para qué? Para ir completando la liquidación, que ahora vamos a pasar a eso, ¿bien? Y antes de pasar, pensemos. Ya sabemos que acá tenemos ganancias grabadas de la cuarta categoría, y ahora pensemos, ¿cuál es el criterio de imputación que se utiliza para la cuarta categoría? ¿El devengado o el percibido? Percibido. Percibido. El percibido, fantástico. Entonces, hagamos de cuenta, si yo en el examen te digo, los sueldos devengados en el año han sido de 2 millones, pero solamente ha cobrado 1.800.000, ¿cuál sería el valor que tendrías que tomar para la liquidación? 1.800.000. Exacto. Solamente lo cobrado. percibido. Lo cobrado, cobrado significa percibido. Percibido. ¿Sí? Es lo cobrado, percibido. Es lo mismo. Profe, ¿y con cuál hacemos el análisis de los 150.000? ¿Con lo cobrado o lo percibido? Con lo percibido. Siempre es con lo percibido. Profe, y sobre ese análisis, en el caso de que nos dé que cobran menos de 150.000 mensual, ¿qué hacemos? Bien, O sea, muy buena pregunta, Laureano. En realidad, el proceso va a ser el mismo. Lo vamos a anotar de la misma manera que te voy a explicar ahora en el cuadro que vamos a completar. El tema viene después, cuando hay que calcular las deducciones personales. Eso es lo que estaba explicándoles el profesor. No sé si le han entendido esa parte. Cuando él explicaba las deducciones personales, ahí hay que hacer un cálculo extra de tal manera que esas deducciones personales sumen un importe que me hagan que la ganancia neta se haga cero. ¿Se entiende? Es como un artilugio matemático en realidad. Le voy a sumar a las deducciones personales todos los números que me falte, todo lo que sea necesario, para que por la diferencia entre mis ganancias grabadas y esas deducciones me dé cero. Entonces, teóricamente, me queda que ese sujeto queda exento. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, igual lo van a ver ahora cuando lo vayamos haciendo el ejercicio porque es medio difícil entenderlo así en el aire. Bueno, entonces, vamos a completar, ¿sí?, nuestro esquema de liquidación, y esto también se los recomiendo mucho, que ustedes siempre tengan una hojita a mano en blanco, ¿sí?, para ir completando a medida que van haciendo el examen. Es más, yo creo que hasta ya la pueden tener rayada, o sea, la pueden tener dividida en 4 columnas, como vamos a ver ahora. ¿Se ve bien ahí? ¿Ustedes pueden ver bien? Ahí está. Fíjense, este es un esquema de liquidación básico de ganancias para una persona física, un poquito diferente al que habíamos visto el otro día, porque recuerden que en el otro día no teníamos estas columnitas, que en realidad son columnas para que distribuyamos las ganancias por categorías, porque está puesto así un poquito más ordenado y porque este ejercicio tiene ganancias de varias categorías. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? ¿Sí? Que vos tengas una hoja en donde hagas 4, 6, 7 columnas, ¿sí? En la primera columna ya vayas poniendo detalle, para que vayamos detallando cuáles son las ganancias que tiene el sujeto, y después, según el tipo de ganancia que sea, la pongamos en la columna correspondiente, si pertenece a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, o es una ganancia exenta o no grabada. ¿Está? Entonces, acabamos de ver en el punto número 1 que teníamos 3 ganancias grabadas. Bueno, sí, 3 ganancias. La primera era los sueldos que percibía el señor Jorge en relación de dependencia, que eran de 2.040.000. Ustedes mismos me dijeron que es una ganancia de la cuarta categoría. Entonces, fíjate que vamos aquí al cuadro y en la columnita de ganancias de cuarta categoría completás con el valor de 2.040.000.
¿Está claro? Sí, profe. ¿Chicos? Bien. Sí. Abajo, renglón siguiente, otra ganancia, ¿sí? El SAC, me dijeron ustedes, el aguinaldo, ¿sí? El primero y el segundo SAC. ¿Son ganancia grabada? Sí, son ganancia grabada, y como obviamente son un sueldo, también corresponden a la cuarta categoría. El SAC percibido, ¿sí?, era de 170.000 pesos. Entonces vamos a la columnita de ganancias de la cuarta y sumamos ahí los 170.000 pesos. ¿Bien? Ustedes vayan diciéndome sí o no, por lo menos para que yo continúe tranquilo. Sí, profe, perfecto, se entiende. Bien. Tercera ganancia que tenemos, y fíjate que acá está bien ordenadito, todas corresponden al punto 1, ¿sí?, del ejercicio. Entonces, hacelo así en el examen para mayor orden para vos también. Entonces, el salario familiar. Yo pregunté, ¿es una ganancia? Me dijeron que sí. Pero ¿cómo está esta ganancia? Por una ley especial, es una ganancia que está exenta. Entonces, vamos a la columnita de ganancias exentas y completamos con el valor del salario familiar, que son los 82.125. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bien, vamos a volver entonces, ¿sí? Vamos a volver sobre el temario para avanzar. Punto número 1, listo. Ya sabemos que tenemos ganancias de la cuarta y ya hemos dejado marcado que este sujeto tiene cargas de familia, que lo vamos a usar después, y que tenía una retención de 40.500 que la vamos a usar después. Vamos al punto número 2. ¿Qué dice el punto número 2? En febrero del 2013 había heredado de su hermano un departamento de un edificio ubicado en San Miguel de Tucumán. El 1 de enero del 2021 lo prestó gratuitamente a su sobrino recién casado. La amortización anual del inmueble es de 8.000 pesos. Deducible en el impuesto a las ganancias. Siempre que haya algún concepto que nosotros te queremos decir que lo tenés que deducir y que no es una deducción tan obvia como las deducciones generales o las deducciones personales, te lo vamos a aclarar. ¿Está? Eso para que te quedes tranquilo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profesor explicó el tema del esquema de liquidación del impuesto a las ganancias de las personas humanas? Y él dijo que hay algunas deducciones especiales para cada categoría de ganancia. Es decir, para las ganancias de la primera hay deducciones especiales de la primera, para las de segunda hay deducciones especiales de la segunda, y así también para las de la tercera y para las de cuarta. No sé si se acuerdan de eso. Que no Sí. son ni las generales ni las personales, son deducciones especiales de cada categoría. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Sí. Que lo está bien, vamos a ¿Esta aclarar. sería de la acá. segunda? En realidad, en este caso es un inmueble. Las rentas del suelo, ¿a qué categoría pertenecen? Primero. A la primera. Bien, entonces esta va a ser una deducción especial de la primera. Ya vamos a ver cómo la ponemos en el esquema de liquidación, pero les voy anticipando. Y si ustedes quieren saber cuáles son todas las deducciones especiales que pueden haber para cada categoría, anótalo, lee el artículo 86 de la ley. ¿Sí? Un artículo cortito, a donde están dichas cuáles son todas esas deducciones especiales. Para su tranquilidad, como les estoy ahora aclarando, nosotros cada vez que queramos que ustedes deduzcan, ¿sí?, de alguna categoría en concreto algún concepto, se lo vamos a aclarar, como ahora lo estamos aclarando. ¿Ven? Deducible en el impuesto a las ganancias, deducible en el impuesto a las ganancias. Profe, Sí. esto es nada que ver con los gastos necesarios, digamos, todo totalmente distinto. Micaela, estos son los gastos necesarios. ¿Te acordás que el profesor dijo, cada categoría de ganancia puede deducir esas deducciones que se consideren como gastos necesarios para obtener esa ganancia? Fíjate que en este caso, el inmueble, ¿sí?, que vos en realidad ya vamos a ver que es una renta presunta porque no lo estás alquilando, pero si lo alquilaras, para poder alquilarlo y poder mantenerlo, tenés que pagar los impuestos,
del inmueble, y además ese inmueble sufre un desgaste normal que se llama amortización, que seguramente se han hecho contabilidad, ahí lo tienen que haber visto, y son gastos necesarios por el hecho de tener el inmueble, ¿sí? No los puedo obviar, no los puedo evitar. Entonces, son gastos deducibles en el impuesto a las ganancias. Bien, eso está también expresamente dicho en el artículo que les lo estoy mandando a leer, por si quieren quedarse más tranquilos, que es el artículo 86 de la ley. ¿Bien? Entonces, dicho eso, volvamos al tema, al enunciado. Nos decía que tenemos un inmueble, este señor tiene un inmueble que se lo presta gratuitamente a su sobrino el 1 de enero del 2021. Y que además este inmueble tiene dos deducciones. Por un lado, la amortización anual, que es de 8.000 pesos, y por otro lado, el impuesto inmobiliario anual. ¿Bien? Me da los datos, que ya lo vamos a usar más adelante, entonces los voy a saltear. Y me dice, al 31 de diciembre del 2021 se adeudan este impuesto los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021. Hago una pregunta. ¿De qué categoría va a ser la ganancia que obtendría este sujeto por ceder gratuitamente a su sobrino el uso de este inmueble? Me lo acaban de decir. ¿De qué categoría sería? De la primera. La primera. Bien, bárbaro, de la primera. Ahora, ¿cuál es el criterio de imputación para las ganancias de la primera categoría? Devengadas. Bien. Entonces, si acá me está diciendo que adeudan pagar el impuesto inmobiliario de octubre, noviembre y diciembre, o sea, no fueron pagados, pero nosotros, como sabemos contabilidad, sabemos que ya están devengados porque han transcurrido esos meses, ¿me afecta en algo eso que no esté pagado? Pero acá estamos hablando de deducciones. Estamos hablando de la deducción. Bien, Héctor. Pero esto nos sirve para entender que si la ganancia gravada, en este caso, va por el criterio de lo devengado, porque es de la primera categoría, los gastos necesarios para obtener esa ganancia también. Entonces, según lo que les acabo de decir, ¿me influye en algo que eso, el impuesto inmobiliario, que ya está devengado, no esté pagado para deducir? ¿Lo puedo No. deducir? Sí, total, deducimos el total, los 9.600. Puedo deducir total, porque estoy en la primera categoría y la primera categoría va por los devengados. ¿Está? A ver, voy despacito y haciéndolo razonar porque esto le sirve no solo para este ejemplo, sirve para todo. ¿Bien? Si la ganancia se imputa por el criterio de lo devengado, el gasto necesario para obtener esa ganancia también. ¿Bien? Y al revés, si la ganancia hubiera ido por percibido, porque pertenece a la segunda o a la cuarta categoría, el gasto necesario para obtenerla también iría por lo percibido. Bueno, de todos modos, esto lo viene más adelante, posiblemente ya quede para la clase que viene, porque ahora no sé si nos va a dar el tiempo para llegar a las deducciones, pero bueno, sigo. Dice, se le informa que un departamento de idénticas características en el mismo edificio se alquila a 10.000 pesos mensuales. Al 31 de diciembre del 2021, el sobrino continuaba habitando el departamento cedido. Ahora pregunto, ¿esto a qué les suena? ¿Es una ganancia gravada o no? Sí, por excepción. ¿Cómo era? Por excepción. Bárbaro, ¿por excepción a qué? A la teoría de la fuente. La teoría de la fuente. Bien, están afilados. A ver, artículo y categoría. 44, inciso F. ¿El F? Inciso G. Ah, no, el G, perdón. El F era, ¿te acordás? El valor locativo de los inmuebles propios, usados, de recreo y veraneo. En este caso, es el que vos le cedés a otro, ¿sí? Para su uso gratuito. En este caso, le estamos cediendo un inmueble al sobrino. Él le está cediendo un inmueble al sobrino y no percibe nada. Sin embargo, la ley lo mismo lo grava como una renta presunta. ¿Se acuerdan de eso o no? Ganancia gravada, como muy bien dicen, por una exclusión, por una excepción a la teoría de la fuente. Bueno, entonces vamos a completar nuestro cuadro.
Ya sabemos que esos 10.000 mensuales, como son 12 meses, entonces en el año, ¿cuánto de ganancia vamos a tener? 120.000. ¿Está? 120.000. Entonces, renta de la primera categoría, criterio del devengado, 10.000 por mes, y ya se han devengado 12 meses, entonces 120.000 ganancia de la primera categoría. ¿Está? ¿Dudas? ¿No? No, ninguna. Bien. Todo en orden, profe. Sigo. Vamos ahora al punto número 3. Es titular de una empresa unipersonal que no confecciona balances, dedicada a la venta de calzados para damas. La utilidad determinada en base a las normas contables del periodo fiscal 2021 ascendió a 223.150 pesos, mientras que la utilidad impositiva determinada conforme a las normas del impuesto a las ganancias fue de 319.500 pesos. Primera pregunta que te hago. Esta ganancia de empresa unipersonal, ¿ganancia grabada o no grabada? Grabada de la tercera. categoría. Bárbaro, ganancia grabada de la tercera categoría, estoy de acuerdo. Muy bien, criterio de imputación, ¿devengado o percibido? Devengado. Perfecto, bien. Ahora, ¿por qué acá me aclara que no confecciona balances? Se los cuento por una cuestión para que sepan, ¿sí? Pero siempre nosotros vamos a tener unipersonales que no confeccionan balances. Porque cuando la unipersonal confecciona balance, la que tiene que declarar el impuesto es la empresa, ¿está? Pero nosotros acá estamos liquidando ganancias de personas físicas. Entonces siempre van a ser titulares de empresas unipersonales que no confeccionen balance. ¿Está? Eso se los cuento, o sea, podría estar como no estar el dato, se los cuento por si se les ha generado alguna duda al respecto. ¿Bien? Ahora, vamos a lo siguiente, que es muy importante. Tengo dos resultados. Por un lado me dice que la utilidad contable es de 223.150. Y por otro lado me dice que la utilidad impositiva es de 319.500. ¿Cuál de las dos tomo? La impositiva. ¿Están todos de acuerdo con Rocío? Profe, disculpe, yo no me acuerdo de esto de cuál es la diferencia. Me encanta tu sinceridad, Héctor. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿O por qué hacemos esta diferencia entre utilidad contable y utilidad impositiva? ¿Alguien que tenga alguna idea? Que arriesgue. ¿Puede ser Y que haya debe tenido ser- otros ingresos aparte de la actividad a la que se dedica la empresa? Es bueno el intento, Santiago. puede ser que sea por las deducciones. Va queriendo, Rocío. Bien. ¿Saben qué pasa? Contablemente, ¿sí? Contablemente, hay una forma de determinar la utilidad, ¿sí? De, bueno, en este caso la empresa unipersonal, que no es la misma que impositiva. Porque recordá que para determinar la utilidad impositiva hay una ley especial que se tiene que aplicar, en donde muchas veces hay conceptos que contablemente nosotros podemos deducir, pero impositivamente no nos dejan. ¿Por qué? Porque contablemente me está reduciendo la ganancia, es correcto, pero impositivamente me dicen, no, eso no lo podés deducir, eso no te puede reducir la ganancia. Entonces fíjate que acá se nota muy claro como la utilidad contable era de 223, pero después que se le hacen los ajustes impositivos, que son los que dispone la ley del impuesto a las ganancias, que ustedes no van a llegar a ver eso, ¿sí? Pero si liquidaran ganancias de una empresa, de una sociedad, los aprenderían. Por ejemplo, un caso muy puntual son las amortizaciones, ¿sí? Van a ver que la utilidad impositiva casi siempre es mayor. ¿Por qué? Porque ganancias no te deja deducir conceptos que contablemente sí podés deducir. ¿Está? Eso se los cuento como anécdota. Pero vos, en el parcial, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cuando te dé los dos valores, simplemente tomás siempre la utilidad impositiva. ¿Está claro?
Sí, profe, gracias. Bien, por nada. Entonces, vamos a completar nuestro esquema de liquidación y ya me han dicho ustedes que la ganancia de la empresa unipersonal es una ganancia de la tercera categoría, entonces vas a poner aquí puntito número 3, utilidad de la empresa unipersonal, ganancia de la tercera categoría y tomo siempre el resultado impositivo. Entonces, en la tercera anoto los 319.500 pesos, que es la utilidad impositiva. ¿Bien? ¿Seguimos? Ese ya tendría las deducciones objetivas, ¿verdad? Muy bien, exacto, Rocío. Nosotros acá en la práctica solamente vamos a hacer deducciones especiales de la primera categoría. O sea, el ejemplo que te acabo de leer del inmueble con el impuesto inmobiliario. De las otras 3 no vamos a hacer, así que no te preocupes. Ella va a ver también cuando haga los ejercicios. Bien, ya tiene hechas todas sus deducciones especiales. Vamos ahora al punto número 4. Dice así: ganó 300.000 pesos en el telequino que cobró en febrero del 2021. Y ese dinero se lo prestó a un hermano que vive en Chile, cobrándole un interés del 30% anual. El interés devengado en función del tiempo, en función al tiempo del periodo fiscal 2021 fue de 80.000 pesos, de los cuales solo se percibieron hasta el 31 de diciembre 64.000. A ver, ¿quién me ayuda con este enunciado? Va la primera pregunta. Ganó 300.000 pesos en el telequino. ¿Ganancia grabada o no grabada? No grabada. grabada. No grabada. Ahí con seguridad. ¿Ganancia grabada o no grabada? No grabada. No grabada. Perfecto. ¿Por qué no está grabada? Porque no se cumple Porque no la cumple. teoría de la fuente, los requisitos. Excelente, porque no cumple la teoría de la fuente. Así, con toda la seguridad del mundo. Excelente. Bien, pero ahora resulta que con ese dinero hago algo. Bueno, este señor hace algo, perdón, siempre me pongo en el lugar del pobre sujeto que paga ganancias. Le presta a su hermano. Y además, por prestar el dinero al hermano medio usurero, le cobra 30% anual de intereses. Bueno, no le cobra tan caro, la verdad le perdono un poco. Entonces, ¿qué pasa con esos intereses? ¿Qué son esos intereses para el señor Jorge? Ganancias. Ganancia. La segunda categoría. Bien. ¿Ganancia grabada de qué categoría? La segunda. Muy bien, de la segunda categoría, perfecto. Bien, criterio de imputación. Segunda categoría. Percibido. Percibido. Entonces, fíjate que acá me dice que esos intereses durante todo el año 2021 son de 80.000, pero solo se percibieron hasta el 31 de diciembre 64.000. Entonces, ¿cuál de los dos valores voy a tomar para la liquidación de ganancias? 64.000. 64, perfecto. Muy bien, entonces vamos de nuevo a nuestro esquema. Ay, perdón, no quiere salir esto. Ahí está. Vamos de nuevo a nuestro esquema de liquidación. Bien. Y ahí anotamos, puntito número 4, fíjate, el premio del telequino, que son los 300.000, va a la columna de ganancia no grabada, ¿sí? Esta columnita no tiene ninguna incidencia, pero en el examen ponela, porque a nosotros nos sirve saber que no lo pusiste a los 300.000, no porque no sabía o te los olvidaste, sino que son una ganancia no grabada, y me lo decís expresamente, ¿sí? Entonces, ponelo. Y por otro lado, en el puntito número 4 también tenemos intereses del préstamo que le otorga este señor a su hermano, que como ustedes muy bien me dijeron, solamente son computables, van los 64.000 porque son los intereses percibidos, por más que se hayan devengado 80.000. ¿Está? Entonces, ganancia de la segunda, los 64.000. ¿Bien? ¿Vamos bien? Hola. Sí, profe. Sí, profe, todo en orden. Bien, todo en orden, así me gusta. Sigamos, que es largo el caso, che. Punto número 5. ¿Cómo se van viendo hasta acá? A ver, del 1 al 10. ¿Le van pegando o no? ¿O ni cerca? ¿Cómo van con ¿Con el cuánto se esto? aprueba? ¿Cómo? Quintina. ¿Con cuánto se aprueba, digo? ¿Telequino? No, chicos, en esto se tienen que sacar 6 en cada, 8 en cada parcial para aprobar la materia.
Ah, bueno, me veo el año que viene. Nos vemos en Ah, Disney. no, Miedo. Recursar. no. No, ya le vamos a preguntar al profesor qué tan bueno o malo está este año, pero yo tenía entendido que se tenían que sacar 6 en cada parcial. ¿Por qué? Porque ustedes acá no tienen, es un sistema como de promoción, les diría. Pero bueno, eso ya le vamos a preguntar bien a él, yo no les quiero mentir cómo lo va a aplicar este año, ¿sí? Anótenlo para que le preguntemos, o ya le pregunto yo y les cuento a ustedes el martes, y si no el miércoles tienen clase con él también. La clase Gabriela, perdón, ¿me estás ahí? profe. Profe, ¿está escuchando todo? No, estoy escuchando todo y por algo, chicos, elegí el jefe de práctico que elegí. Pero estoy en mi casa fumando, pero raramente ahora que no tengo que dictar clase, mi internet funciona bárbaro, así que estamos todos Profesor, locos. por favor, explique cómo se aprueba la materia, porque yo no sé. Con seis, chicos. Ahí Y está. justamente lo que les acaba de decir Gabriela, obviamente que el examen ustedes tienen que llegar a determinar el impuesto, pero si los tengo que clasificar o puntuar porque el impuesto sea exacto, no va a aprobar, quizás sí, o casi nadie. Entonces, el examen tiene, cada puntito que ustedes van resolviendo, tiene un puntaje. ¿Se entiende eso? No es que si el impuesto final determinado está mal, tienen 0. Por eso es que cuando, por ejemplo, recién te escuchaba decir, si es una ganancia que está no grabada, la ponen en la columna de no grabada, porque eso tiene un puntito. Y después se suman todos los puntitos que ustedes han ido en la corrección del examen. Pero se aprueba con 6. No te molesto más, yo te escucho. Profe, ¿y cómo era si les iba mal? Esa parte no me acuerdo. Es que si tienen en un parcial, tienen menos de 6, recuperan ese parcial. Bien. Si en la recuperación no sacan 6, van a la total. Bueno. Bien. Listo. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, ya hemos aprendido todo, ya sabemos ¿Y el cómo se aprueba. parcial se lo va a resolver en una planilla de Excel o a papel nomás? No, profesor, ¿está por ahí? Responda la Sí, si lo pregunta. quieren resolver en una planilla de Excel no hay ningún problema. Justamente, tal como seguramente Gabriela les está explicando, ustedes pueden hacer una planilla de Excel. O sea, la Profe, pueden que tener preimpresa, entonces, ¿se puede digamos. subir un archivo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la metodología del examen? ¿Se sube un archivo después al final, cuando terminamos el examen? Claro, ¿O se saca ustedes una le foto sacan con- una foto, lo convierten en PDF Ah, bien. y lo mandan al mail. Bien, gracias. No necesariamente tiene que ser una planilla de Excel, la pueden hacer a mano y pueden sumar con una calculadora o, si quieren, la hacen con una planilla de Excel para no equivocarse en la sumatoria, en los cálculos. Bien. Ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, seguimos. Sigamos en el punto número 5. En febrero del 2018 compró como inversión un departamento cuyo precio de adquisición fue de 4.400.000. En diciembre del 2021 decide venderlo. Precio de venta, según escritura, 7.900.000. Precio de costo actualizado al momento de la venta, conforme índices de actualización, 5.500.000. A ver, el que haya estudiado, ¿qué me puede decir de esto? Está grabado. Está grabado. Está grabado. Por impuesto cedular. Bien, Rocío, muy bien, Héctor, creo que también sos el que contesta. Muy, pero muy bien. Ganancia grabada, sí, porque ¿qué pasa en este caso con el inmueble? ¿Cuándo Se fue lo vende. adquirido? En 2018. Exacto, fue adquirido luego del 2018, entonces cuando se venda va a ser una ganancia grabada por el impuesto a las ganancias, pero lo vamos a liquidar por impuesto cedular, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace el calculito, se hace por fuera del esquema de liquidación,
Entonces, vamos a nuestro esquema de liquidación, vamos a seguir completando la esquemita, ¿y qué vas a poner vos? Vas a poner, en este caso el punto número 5, en el detalle, la venta del inmueble, aclarada ahí, va por impuesto cedular. ¿Bien? Impuesto cedular y dejas vacío ese renglón. Porque como decía recién el profe, nosotros necesitamos saber que vos sabés que eso va por impuesto cedular. Entonces, acláralo. ¿Bien? Vamos al siguiente punto, número 6. Dice así: por un problema financiero temporario, tuvo que vender un cuadro de un pintor famoso el 10 de julio del 2021, que había adquirido como inversión 10 años atrás a un precio de 80.000 pesos. Precio de venta, 390.000 pesos. No grabado. A ver, ¿qué opinan los demás? No, Grabado por la segunda. no, A porque ver, no es su actividad principal. No corresponde a la teoría de la fuente. ¿Es así o no? Ya estoy dudando. a ver, ¿quién le ayuda a Héctor? Pero dice como inversión. Pero, No, es grabado de segunda. La diferencia. La ganancia es grabada. ¿quién piensa como Rocío? ¿Quién piensa como Héctor? Con argumentos, a ver. A ver, que lo haya comprado como una inversión no significa que se dedica a comprar continuamente obras de arte, sino que simplemente alguna vez compró un cuadro, fue algo esporádico, ¿bien? Para no perder ese dinero seguramente. Y ahora viene y lo vende. Pregunto, ¿se cumple la teoría de la fuente para obtener esta ganancia? No, No, me parece que no. no se cumple. Entonces, No grabada. muy bien. Entonces, esta es una ganancia no grabada, ya me lo tienen que responder con mucha seguridad a estas alturas, ¿sí? Vamos a nuestro esquemita de liquidación y pones, en este caso el punto número 6, venta de la obra de arte, ¿sí? En la columnita de ganancia no grabada pones la ganancia, que en este caso sería los 310.000. ¿Está claro? A la que creo que Rocío vos decías que esto estaba grabado, ¿queda claro? Sí, sí. Es que lo pensaba, no sé, como una A mí, acción o algo así, como una yo también lo inversión. pensaba con algo mueble, profe. Ah. Yo lo pensaba no. como una inversión, como si fuera acciones o algo así, pero no, nada que ver. No. Si son Bien, acciones, bien. vamos a decir acciones concretamente o te lo vamos a explicar concretamente. Pero este ejercicio, perdón, lo de la obra de arte incluso, lo tienen en uno de los adicionales de objeto. Repasalo, vas a ver que está el mismo ejemplo y lo pusimos como ganancia no grabada. ¿Bien? Gracias. Bueno, entonces, a ver si nos están quedando unos minutitos más. Vamos a terminar, ¿sí?, de leer todo el enunciado para más o menos ubicarnos y poder continuar la próxima clase con los que nos está quedando del esquema de liquidación. Punto número 7. Dice, pagó durante el año 2021 58.000 pesos de cuotas por un préstamo hipotecario utilizado para la construcción de un departamento que se destinará a alquiler una vez habilitado. De ese importe, 35.000 pesos corresponden a capital y el resto a intereses. ¿Qué me pueden decir de este punto 7? Que es una deducción con tope, creo. Creo que era De del... 20.000. A ver. ¿No era el 40% de los intereses? O ya estoy en cualquier... No, esa era de la medicina. Deduce 23.000, puede ser, por la diferencia. A ver, ¿todos opinan igual? Lean bien el punto, tranquilos. Leanlo despacio, porque después pasa lo mismo en el parcial. Es un préstamo hipotecario usado para la construcción de un departamento que se destinará a alquiler
una vez habilitado. Claro, el otro es para casa habitación. Ah, menos mal que te das cuenta, Rocío. Después en No, el muy parcial, tramposo. ¿qué pasa? Muy Ah, bueno. No, yo Está no en el soy la medio, encima tramposa. está en el medio. El tramposo del profesor, que si nos está escuchando, él ha armado este caso, así que las quejas a él, por favor. Va a ser destinado a alquiler. Entonces, ¿es una de las deducciones generales? No. ¿Lo puedo deducir como deducción general? ¿Cuál era la condición para que sea una deducción general? Que sea casa habitación. Ah, bien, bien, Rocío. Menos mal que te has dado cuenta. Entonces, ¿para qué está este punto? Para que me Para equivoqué. clavar. Confundirme. No, esperemos que no sea para clavar y esperemos que no sea para que lo hagan mal tampoco, ¿está? Pero esto no nos sirve, ¿está? Está bueno que se den cuenta que esto en realidad no va a ser una deducción, lo tenemos que desestimar. ¿Bien? Entonces lean bien, lean a conciencia, lean tranquilo y no vayan así de lleno, me dice que préstamo hipotecario, listo, deduzco los intereses. No, lean bien despacio todo lo que dice la consigna. ¿Bien? Vamos, ya terminamos. Tengo una pregunta. Puede ser que en el ejercicio siguiente, por ejemplo, cuando ya esté cobrando ese alquiler, ahí sí se pueda deducir eso ¿Qué deducirías? como un gasto necesario. Ah, muy bueno tu... Ay, ¿quién habló? ¿Nicolás? ¿Quién fue? Yo, Pablo. Pablo. Excelente. En ese caso lo vas a deducir, pero como gasto necesario correspondiente a la primera categoría, porque eso te va a generar una ganancia de la primera, que es el alquiler que vas a cobrar de ese inmueble, de ese departamento, o lo que estés construyendo, y obviamente te vas a poder deducir, si es que seguís pagando el crédito, ¿sí? Esa deducción. Ah, excelente tu razonamiento. Muy bien, Bien, gracias. muy bien. Bueno, punto número 8. Abonó durante el año 2021 gastos médicos por un tratamiento de su esposa. Si bien el importe total fue de 50.000 pesos, no pudo obtener factura por dichos honorarios médicos. No se No puede. se lo puede tomar como deducción. Ah, No ahora tiene ya se han factura, no puesto se pícaros, ¿no? Ahora ya se han puesto pícaros. ¿Qué pasa con esos gastos médicos? ¿Qué serían los gastos médicos? Primera pregunta. como que un gasto personal de él, digamos, porque no se No, deduce al no tener persona, no tener La factura. deducción con límite. no me diga un gasto personal de él. ¿Qué son los gastos médicos? Deducción con límite. Deducción del artículo. Deducción general. Deducción general. Bien. Pero ¿cuál era el requisito para que me pueda tomar la deducción general? Que tenga comprobante. ¿Qué necesitaba? Sí o sí los comprobantes. Y en este caso, fíjate que me dice que me han facturado 50.000, pero no tuvo la factura. O sea, me cobraron 50.000, pero no tengo la factura. Entonces, ¿me voy a poder computar esta deducción? No. No, Jasper. No, no se puede. No, ya perdí, exacto, muy bien. No la voy a poder computar. ¿Bien? Entonces, Profe. anotarlo ahí al costado. Sí. Si hubiera tenido la factura, a pesar de que sea por un tratamiento de su esposa, sí sería. Exacto, Laureano, porque vos acordate que las deducciones generales son tanto para vos, o sea, para el que está liquidando ganancias, como para sus cargas de familia. Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, y vamos al último punto, punto número 9, con esto terminamos, dice, desde el 1 de junio del 2021, tiene una empleada del servicio doméstico a la cual le abonó por los meses de junio a diciembre del 2021 20.000 pesos mensuales en concepto de retribución por su tarea. Las contribuciones patronales a la AFIP ascendieron a 1.500 por cada mes. Tanto la retribución por el servicio prestado como las contribuciones a la AFIP se pagaron puntualmente durante el 2021. Es una deducción. Servicio doméstico. Bien, Héctor, pero no me has querido arriesgar. Me he hecho una deducción. ¿Qué? ¿De qué Sí, tipo? bueno. Ah, Deducción quería general. zafar. ¿no? Deducción general.
Bien, deducción general, muy bien. Empleada doméstica, deducción general. Bien. ¿Y cómo era, cómo se computaba esta deducción? A ver quién se acuerda. ¿Tenía tope, no tenía tope? Hasta el mínimo no imponible. Sí. Bien, bien. ¿Y con qué lo comparo? O sea, ¿cuál es el valor de la deducción? ¿Cómo se calcula? Y serían todos los meses. A ver, en este ejemplo puntual, fíjate que le 7 abonó meses. a la empleada los meses de junio a diciembre. 7 meses por 20.000, son 140.000, más los 1.500, también por 7, serían... Bien, perfecto. Bueno, no importa el número, pero está muy bien el razonamiento. Recuerden, Tiene que ¿sí? estar Que las pagado, ¿no es deducciones... cierto? ¿Cómo? Tienen que estar Pero las pagados, ¿no es cierto? contribuciones patronales se agregan. Exacto, porque vos por tu empleada no solamente le vas a pagar el sueldo, sino que también estás obligado a pagar las contribuciones, ¿sí? Como empleador de la empleada, ¿está? Bien. Entonces, ambos conceptos, ¿sí? Podemos hacer el cálculo más fácil, lo sumemos a los 20.000 más los 1.500, o sea, 21.500 es lo que yo le pago todos los meses, y como le pagué de junio a diciembre, recordar que para deducir las deducciones generales siempre es lo efectivamente pagado, ¿sí? Entonces esos 21.500 lo vamos a multiplicar por 7, que son los meses de junio a diciembre, ¿sí? Y eso lo vamos a comparar con el mínimo no imponible para ver que no exceda. Más que hacer el cálculo, me interesaba que repasemos conceptualmente, ¿sí? Cada punto, son 9 puntos en este ejercicio, para tenerlo en claro, para poder ya en la próxima clase continuar con la liquidación. ¿Qué nos va a quedar, chicos? Con esto ya termina todo el enunciado. ¿Qué nos va a quedar? Se lo muestro rápidamente, ¿sí? Pero lo vamos a hacer juntos. Nos va a quedar ver, como te decía, estas deducciones de cada categoría, que en este caso solamente tenemos una deducción de la primera, del inmueble. Después vamos a calcular las deducciones generales, vamos a calcular las deducciones personales, ¿sí? Y finalmente nos va a quedar la ganancia sujeta a impuestos. Vamos a ver cómo se calcula el impuesto aplicando la tablita del artículo 94, que ustedes la tienen ahí en el material de estudio de la teoría, en la parte de deducciones personales, ¿sí? Para determinar cuánto es el impuesto, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar. Y finalmente recuerden que ustedes me dijeron que había una venta de un inmueble que se liquidaba por impuesto cedular. También vamos a ver cómo se calcula ese impuesto cedular por la venta del inmueble. ¿Está? Esto queda pendiente, lo vamos a hacer la próxima clase, pero yo les pido que si ustedes se animan, vayan haciéndolo solos para que sea mucho más productivo la próxima clase, porque es más bien cálculos, ¿sí? Entonces, como ya tenemos el concepto, ya hemos ido analizando punto por punto, la próxima clase podamos avanzar más rápido y terminarlo el caso. ¿Les parece? Ahí está la tablita también, que la tienen en el material como les estaba diciendo. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo quería saber si en el parcial iban a haber preguntas teóricas, o sea, es saber la teoría obviamente para hacer la práctica. A ver, lo llamemos al profesor. Profesor. Por favor, preguntas de parcial, responda usted. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Hacer solo práctica o práctica y teoría? Práctica. A probar. Práctica nomás. Práctica, profe. ¿Práctica? Sí. ¿Práctica? Sí, solo práctica, profe. Es lo importante la práctica, profe. La Y práctica es el maestro. para hacer la práctica hay que saber la teoría. Sí, claro. Muy buena respuesta. Para hacer la práctica hay que saber la teoría. Sí. Muy buena respuesta. Pero bueno, ¿quieren práctica solo? Sí, práctica solo, mejor. Sí, Ah, no profe. sé. Ay, profesor, usted es muy bueno. ¿Por qué les pregunta? Póngale, Bueno. póngale Pero preguntas. es que ya hay un alumno que dijo lo que es muy cierto.
para hacer la práctica, tienen que saber la teoría. Si no saben la teoría, van muertos. Entonces no tiene sentido preguntar la teoría, pues ya lo vamos a ver si lo hacemos bien al práctico. Bueno, en realidad les voy a hacer una sola pregunta teórica. Bien. ¿Cuál? Una sola pregunta teórica que va a valer 5 puntos y un ejercicio que va a valer 95. Si no aprueban con eso, no aprueban más. Trato hecho, profesor. Bien, Listo. bien. Bárbaro. Una sola pregunta teórica que va a valer 5 puntos y el ejercicio vale 95 puntos. Si no aprueban con eso, vayan a llorar al campito, diría Pachá. Profe, ¿la duración del examen será 2 horas, 3 horas, 4, 5? 3 horas, Ay. perdón. Está loco, 5. 5 está bien, creo. Sí, 5. No, a lo sumo 2 horas. Está bien. 3. ¿Le escuché? Ya han hecho, bueno, ya analizaron, ya con Gabriel analizaron muy bien todo el práctico. La única sugerencia que tengo para hacerles, que precisamente hagan lo que exactamente hicieron recién con Gabriela. Primero vayan leyendo el ejercicio, así como lo fueron analizando con Gabriela, y cada vez que lo analicen un punto, pongan, esto es una ganancia no grabada, esta es una deducción. Léanlo primero al examen, esto es una deducción general, esto no influye. ¿Se entiende lo que les digo? Y recién después, esto cuando, o sea, de todas maneras en el examen va a ser como, tal cual como un ejercicio práctico, donde ustedes van a tener, digamos, 3 etapas. La primera etapa que es determinar la ganancia neta de cada categoría, es decir, la bruta menos los gastos necesarios, o esa ganancia irá a la columna de exento o a la columna de no grabado, hasta llegar. Después, descartan la columna del exento, descartan la columna de lo no grabado, suman el resultado neto de las 4 categorías, y si ya lo han analizado antes, cuando van a las deducciones generales, si ya lo han analizado al práctico, ustedes ya tienen marcado, como recién, por ejemplo, decían, ¿qué tenían de deducciones generales en ese práctico? Había Gastos médicos. gastos médicos, por ejemplo. Bueno, gastos médicos, ustedes en ese puntito habrán puesto deducción, abren una comilla, ponen deducción general y lo marcan. ¿Para qué? Para que ya directamente cuando vayan a resolverlo, ustedes ya sepan que ahí está una deducción general. Y luego, ¿qué les va a quedar? Solo las deducciones personales. No es tan complejo. ¿Se entiende? Y vayan resolviendo y poniendo punto por punto. Porque como les digo, cada punto, todo tiene un puntaje. No se los va a clasificar porque el impuesto, porque si no, puede no aprobar nadie. O sea, no me voy a fijar si el impuesto determinado es el exacto o no, porque se pueden haber equivocado en algo y con una cosa que se equivoquen, el impuesto determinado va a estar mal determinado. ¿Se entiende eso? Si yo hay una ganancia que estando exenta la di como grabada, obviamente que el impuesto que le están liquidando a esa persona va a estar mal. Entonces, si yo los tengo que clasificar por el monto final del impuesto, ustedes tendrían que tener 0 puntos.
pero como tienen la posibilidad de que se los voy a clasificar punto por punto, no pueden no aprobar. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Profe, en el parcial nos va a poner los montos del cuadrito para calcular y Sí, los montos del claro, mínimo en imponible. el parcial van a estar todos los montos de las deducciones personales, van a tener la escala del artículo 94. Ah, bien. Y se puede imprimir el examen, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes los suben en PDF y nosotros los imprimimos acá para poder anotar y todo eso. Sí, si lo quieren imprimir, claro, claro. Si pueden. Bien. Si Qué quieren suerte, imprimir. algunos no tenemos impresor. Bueno, pero si no tienen impresora no hay problema porque directamente se manejan con la computadora y ahí lo van leyendo y lo resuelven en una hoja por aparte. Podemos ir, profesor, marcando las consignas en el Excel, la vamos copiando y podemos ir marcando ahí, después sacamos una foto y la subimos, ¿verdad? Exacto. O en el Excel o en una hoja común. Bien, profe. Hacen una hoja común blanca, ya la tienen rayada si es que no quieren utilizar el Excel. Igual que el práctico. Profesor, lo que no me quedó claro es que si trabajamos con el Excel, directamente subimos el archivo o le sacamos una foto al Excel. Yo creo que lo podés convertir a PDF el Excel. Lo podés Bien. guardar como PDF. Claro, bien, bien. Se me hace que se congeló el profesor. Y si no, sacar una foto, como sea. El tema es que esté subido en PDF. Ahí está. El profe estaba congelado. Hay una aplicación para convertir a PDF los archivos, ¿no? En el celular, por las dudas. Me imagino que la vienen usando para otras materias también. Sí, sí. Bien. ¿No vamos a tener que ir a un Zoom también? ¿O algo? ¿Cómo? Sí, vamos a tener que unirnos a un Zoom o algo para rendir el examen. Para rendir se rinde a través de las cuentas de Meet de la facultad. Como han rendido seguramente ya otras materias. No a través del Zoom, sino a través del Meet. Claro, profe, pero ¿hay alguna forma de poner la cámara, la compu o algo? ¿O con Sí, tenerla? como han rendido todas. Yo supongo que ya han rendido alguna materia este año, igual que el año pasado. Tienen que cada uno estar frente a su cámara, igual que el año pasado. Nada más que para rendir la facultad nos pide que utilicemos el Meet en vez del Zoom. Profe, ¿ya hay horario para el examen? Sí, a las 8 de la noche del jueves. Igual, bien. Muchas dudas del examen. ¿Qué? Que son todas dudas del examen, digo. Chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Se quedó congelado el profesor. ¿Va a subir el pago de regresión, profe? Sí, yo subo la clase ahora, la grabación está, y puedo subir también la solución. Pero la idea es que lo hagan ustedes solos al caso. Les subo, pero la idea es que lo hagan solo para que practiquen. Profe, ¿y vas? Sí.
Yo tenía una duda de cuando estábamos haciendo, en el punto 5 hablaba, si no me equivoco, de la venta de un departamento, una cosa así. A ver, punto 5. Sí. Yo quería saber si eso estaba grabado por excepción, digamos. Acordate, ¿sí?, que la venta de los inmuebles está expresamente dicha en el artículo 2, apartado 5. Es una excepción a la teoría de la fuente. Es una de las excepciones. O sea, y como excepción pasa, o sea, pero no se lo graba como impuesto a las ganancias, digamos. O sea, Está sino grabado. que No, está grabado con el impuesto a las ganancias, pero ya vas a ver cuando hagamos la liquidación, no va ahí en el cuadrito grande ese que estábamos completando ahora, sino que vamos a hacer una liquidación por aparte, que se llama por impuesto cedular. Pero sí está grabado en ganancias, pero ya va a ver que tiene una alícuota diferente. ¿Sí? Por bien. determinar el impuesto. Ahí va a estar la diferencia. Claro. Bien, muchas gracias. Por nada. Ya cuando lo veas resuelto, seguramente lo vas a terminar de entender. Profe, ese de la alícuota de los impuestos cedular, que son 2, creo, ¿nos las dicen o las tenemos que saber? Están en la teoría, la tienen ustedes las alícuotas, y sí, ya el profe acaba de decir que él les va a dar todos los datos y que lo van a tener. Más fácil todavía. Por ejemplo, la transferencia de inmueble del 15%. O sea, no hay otro. Es bien fácil. Están dadas ahí ustedes lo tienen en el material. Bien, genial, gracias. Por nada. Bueno, ¿algo más? No, profe, muchas gracias. Bueno, No, profe, de nada, muchas chicos. gracias. Por nada, yo les subo entonces ahora la grabación, les subo la solución, pero prométanme que ustedes lo van a intentar hacer solitos, así el martes lo terminamos y vemos si podemos hacer algo más. Y también les voy a subir adicionales para que practiquen y vayan viendo las dudas que tengan. Así aprovechemos bien la clase del lunes, recuerden, perdón, del martes. Recuerden que el martes ya va a ser la última clase conmigo, el miércoles van a tener clase de consulta con el profesor y el jueves ya es el examen. Entonces, les recomiendo que este fin de semana se enfoquen y hagan mucho los ejercicios. Se les acaba de decir él que va a ser de ejercicio, más que nada. Profesora, ¿a Bueno, qué hora va a ser el examen? Las 8, en el mismo horario de clase. Ah, bien, gracias. Por nada. Bueno, chicos, si no hay nada más, entonces nos vemos el próximo martes. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Por nada. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Por nada.